recibir de parte del Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, venimos a presentarnos, amado Dios, delante de ti con un corazón agradecido, humilde, Señor, reconociéndote en todos nuestros caminos, Señor. Padre, gracias por el don de la vida, Señor. Gracias porque nos permites estar un día más delante de tu santa presencia, Señor. Perdona nuestros pecados de dicho, de hecho, de pensamiento, Señor. Hoy venimos a limpiarnos con tu sangre preciosa, Señor. Hoy venimos, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Señor. Una palabra, Señor, que nos pueda ayudar en este tiempo de crisis, en este tiempo, Señor, donde el mundo grita caos, Señor, violencia, pobreza, miseria, Señor. Pero sabemos que en ti todo es posible, Señor, porque tú veniste a destruir todas las obras del diablo. En esta hora, Señor, venimos a clamar a ti, mi amado Jesucristo, al único dador de la vida, Señor. Tú eres nuestro único Rey y suficiente Salvador. Recibe la gloria, la honra, amado Dios, en esta hora. Que seas tú el que siempre sea glorificado y honrado en medio de cualquier circunstancia, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Porque sabemos que donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí, Padre. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos que eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Te amamos, Señor. Recibe la gloria y la honra en esta hora, Señor. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Que seas tú el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, el que siempre sea exaltado y glorificado, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Hoy nos postramos delante de ti, amado Dios. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor y le invito a que tome su lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que antes de que el mundo fuera creado tú ya estabas en la mente y en el corazón de Dios? ¿Cuántos pueden creerlo? Y si estabas tú en la mente y en el corazón de Dios, es porque Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito con tu familia. Él tiene un propósito con cada ser humano en la tierra. Pero quiero decirte que tú ya estabas en el corazón de Dios cuando el firmamento, cuando los cielos, cuando Dios estaba creando el universo. Tú y yo ya estábamos con Él y nos gozábamos por eso. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a muchos se les ha olvidado que Dios tiene un propósito. Repita conmigo: propósito. Porque tú siempre has estado en la mente y en el corazón de Dios. Aunque a veces fallamos, aunque a veces nos equivocamos en las decisiones que a veces tomamos en nuestra vida, el propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Repita conmigo: el propósito de Dios no cambia. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y bíblicamente le puedo dar muchos ejemplos. Jonás, Dios lo levantó como profeta y le pidió que fuera a Nínive a predicar su palabra. Pero usted y yo conocemos la historia. Jonás se rebeló en contra de Dios y no quiso ir a donde Dios lo estaba enviando. Pero cuando él fue tragado por ese gran pez y estuvo 3 días en el vientre del pez, él en ese momento se arrepintió, buscó el resto de Dios nuevamente, y cuando salió de ese gran pez le pregunta a Dios: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios le volvió a decir lo mismo que le dijo al principio. Repita conmigo: el propósito de Dios no cambia. Y le dijo: ve a Nínive y lleva mi palabra. Hoy Dios quiere que tú recuerdes que Dios tiene un propósito contigo y que ese propósito es eterno.
Pero no va a depender de Dios que se cumpla, va a depender de nosotros. ¿Sí me está escuchando? Ese propósito que Dios tiene con nosotros no depende de Dios que se cumpla, porque Él ya lo tiene y es eterno. Depende de ti y de mí, que caminemos y que avancemos hacia ese propósito. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de lo que el mundo está viviendo hoy, Dios no quiere que pierdas de vista el propósito que Dios tiene contigo. Jeremías 1:5. Dice la Escritura: antes que yo te formara en el seno materno, repita conmigo, te conocí. Y antes de que nacieras, repita conmigo, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Jeremías fuera un profeta a las naciones. Era el propósito con Jeremías. Pero Dios tiene un propósito grande contigo también. Y aquí, si usted se da cuenta, si usted lee con cuidado todo el libro de Jeremías, las dificultades que él vivió, las dificultades que él pasó, y que aún vemos que tal vez le reclamó a Dios porque cuando él sentía que ya no podía con esa situación, pareciera que le reclamó a Dios, y Dios siempre lo guardó en todo este tiempo. Y de la misma forma que Dios conoció a Jeremías, también Dios te conoce a ti. Y mucho antes de que tú nacieras, mucho antes, Él ya te conocía y ya te había puesto nombre. Pensó en ti e hizo planes para cada uno de los que estamos aquí. Pero seamos honestos en esta mañana. ¿A cuántos pareciera que en medio de esto se nos ha olvidado ese propósito? O tal vez, o más triste aún, muchos no conocen su propósito. En la medida que tú busques el rostro de Dios, en la medida que tú busques la comunión con Dios, tú descubrirás cuál es ese propósito. Pero no olvides que ese propósito es eterno. Cuando tal vez te sientas sin esperanza, o tal vez algunos, yo recuerdo un hermano que me decía: pastor, es que yo no me siento digno. Y yo le decía: sabes, tienes razón, porque nadie es digno. Nadie es digno de servirle. Si lo vemos, si leemos con cuidado el libro de Levítico, cuando Dios empieza a ver y empieza a dar los requisitos para poderle servir a Él, tanto en el tabernáculo como en los atrios, como en cada área de servicio, como sacerdote, nos damos cuenta, amados, que si estamos aquí y le servimos a Dios y si predicamos su palabra, es por mera misericordia, es por mera gracia. No es porque yo sea mejor que tú, es solo porque Dios ha tenido misericordia de mí. Pero ¿cuántos hoy tal vez no se sienten dignos de servirle a Dios? Quiero decirle que eso es un enemigo, una artimaña del enemigo. Él quiere que tú pienses que no eres digno de servirle. Y el inicio está cuando tú y yo nos arrepentimos y buscamos el rostro de Dios. Bueno, el hecho de que estés hoy aquí, eso habla de que en tu corazón está el querer agradar a Dios. Dígale al que tiene a un lado: Dios siempre te ha considerado muy valioso. Tú eres valioso para Dios. Tú eres importante para Dios. Tú eres esa perla de gran precio. Qué tan valioso, qué tan importante eres, que Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario.
Y Él dio su vida por el mundo, por cada ser humano en la tierra. Porque Dios a cada persona, a cada ser humano tiene un propósito. Y le decía el día miércoles, propósito viene de la palabra del griego protesis. Y esta palabrita la podríamos partir en dos partes. Es pro, antes, tesis, un lugar. En términos sencillos, esto sugiere un plan deliberado de Dios y anticipado para cada uno de nosotros. O sea, cuando Dios te ve a ti, Fanny, Él ya está viendo el propósito cumplido en tu vida. Pues no sé cuántos puedan decir amén. Porque lo mismo puedo decir de Adriana, de Silvia, de Luis y de cada uno de los que está hoy aquí. Cuando Dios le dijo, te di por profeta a las naciones. O sea, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y tenemos que esforzarnos en cumplirlo. Sansón, un hombre que fue llamado a ser libertador del pueblo de Israel de mano de los filisteos. Jueces capítulo 13, versículo del 3 al 5, si me acompaña. Jueces capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice la escritura: entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre tu cabeza, sobre el niño será nazareno para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos para empezar que esta mujer era estéril. Y usted sabe que la esterilidad, y más en aquel tiempo, era una desgracia. Era una maldición el cual una mujer fuera estéril en aquel tiempo. Y vemos que en la historia vemos desde Abraham cómo Sara era estéril, no podía tener hijos. Y como vemos desde ese principio cómo es que el enemigo siempre ha querido y ha procurado que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Por eso perdóneme que insista, Dios tiene un plan contigo y Dios no quiere que ese plan se te olvide. No quiere que dejes ese propósito, que no olvides que Dios ya tiene un plan diseñado para ti, para que tú seas grandemente bendecido. No sé cuántos puedan decir amén. El Señor llamó a Sansón para que liberara a Israel, porque ya llevaban 40 años de opresión por parte de los filisteos. Yo no sé cuántos de los que están aquí, tal vez seamos los primeros en la familia que estábamos buscando a Dios, y que Dios a través de ti, de mí, quiere romper esas cadenas en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, porque muchos no hemos alcanzado a dimensionar. Hoy estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, y si estamos aquí, estamos para luchar una batalla. Pero esta batalla e incluso la guerra ya está garantizada para nosotros, que va a haber victoria. Ya está garantizada, pero tenemos que luchar. Sansón vemos que cometió muchos errores. Primero se quiso casar
con una mujer filistea. Después vimos que se casó con Dalila, y usted conoce la historia, cómo termina el hombre. Le sacaron los ojos y dándole vueltas ahí, siendo esclavo de los filisteos. Pero el propósito de Dios no cambió, porque al final destruyó a los filisteos Sansón. Pero si usted se da cuenta, fue por mera gracia y misericordia de Dios. Dios nos ha traído este tiempo para que conquistemos, y esa es la palabra que Dios nos ha dado. Dios quiere que seamos mucho más que vencedores, y que conquistes y que cumplas el propósito. ¿Cuántos hermanos hoy a través de esta pandemia se han alejado del Señor? Pero muchos otros que Dios ya había predestinado han regresado a casa. Porque estos 40 años de esclavitud, o estos 40 años de opresión de parte de los filisteos, fue porque el pueblo del Señor, la nación de Israel, había caído en una fase, en un culto idólatra. Jueces capítulo 10 versículo 6, si me puede acompañar. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Si Dios te ha traído en este tiempo, no olvides que Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú le sirvas con todo tu corazón. Dios tiene un llamado para ti, lo tienes que hacer con gozo de corazón. Si no, perdóneme, no sirve. Tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, y siempre buscando la excelencia, buscando lo mejor, darle lo mejor a Dios. Yo quiero preguntarte hoy, en medio de esta prueba, ¿qué está saliendo de tu corazón? ¿Está saliendo lo mejor o lo peor de ti? Reflexiónalo hoy, por favor, porque hoy debe salir nuestra mejor adoración, nuestro mejor gozo. Pero qué tremendo es que aún Dios, usando a los filisteos, en Israel no había arrepentimiento. Vamos a ponerlo en nuestro tiempo. En medio de esta pandemia, Dios está llamando primeramente a la iglesia y al mundo. Y qué tremendo es darse cuenta de que muchos no se quieren arrepentir, de que muchos quieren seguir viviendo de la misma forma, o por qué no decirlo, algunos hasta peor, porque la decadencia va a ir hacia abajo, y es algo que no nos tiene que sorprender. La maldad, la violencia, la corrupción, la decadencia en el ser humano va a venir en aumento. Pero esto no nos tiene que desanimar. Al contrario, debemos de estar gozosos, porque la llegada del Mesías, la llegada de nuestro Señor Jesucristo está cerca.
Nuestro Redentor vive y está cerca. Pero en el pueblo de Dios en aquel tiempo no había un indicio de arrepentimiento. Los filisteos arribaron a Canaán en la época de la invasión de los pueblos alrededor del año 1200 antes de Cristo. Pero repita conmigo, Dios levantó a un nazareno, a un hombre devoto, a un hombre consagrado. ¿Cuántos nazarenos habrá acá? Devotos, consagrados para Dios. ¿No hay? Creo que no me escuchó. ¿Cuántos nazarenos habrá hoy aquí que Dios está levantando hoy en este tiempo? Creo que no me está comprendiendo, iglesia. Hoy tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro ser para que cumplamos ese propósito. David fue ungido como rey de Israel. Creo que sí sabía, ¿verdad?, que a David lo ungieron 3 veces antes de llegar a ser rey. Antes de sentarse y de tener una corona real, a David lo ungieron 3 veces. Pero desde el primer ungimiento, el Espíritu del Señor estaba ahí, en ese lugar. Primera de Samuel capítulo 16, versículo de 12 al 13. Entonces vemos a un Sansón que Dios usó como libertador, y que a pesar de los errores que él cometió, el propósito de Dios se cumplió. David fue ungido como rey. Primera de Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Vemos que el Espíritu del Señor dice que vino poderosamente. No sé si usted ha alcanzado a dimensionar cuando hemos ungido a la iglesia. ¿Por qué Dios nos lleva a ungir a la iglesia? Las ovejas en aquel tiempo se ungían, y una de las razones principales es que cuando una oveja literalmente se ungía, era para que no se le pegaran animalitos, ¿verdad?, a la ovejita. Pero cuando hablamos de ungir, estamos hablando, el aceite es simbolismo del Espíritu Santo, habla de unción. Entonces vemos que a partir de que David fue ungido, dice que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre de él. Ahora tal vez entendemos por qué David pudo derribar y destruir a Goliat. Pero repita conmigo, desde ese momento Dios empezó a preparar a David. ¿Sabe? En todo este tiempo de pandemia yo le hablé de los procesos que vivió la nación de Israel, pasando esos 7 desiertos. Después se tuvo que enfrentar a 31 reyes, empezando por Jericó. Y todo es un proceso de preparación para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Yo le decía el miércoles, en Estados Unidos ha empezado a darse un avivamiento tremendo en algunas ciudades. Mientras aquí en México mucha gente está protestando en contra del gobierno, de repente se levanta un grupo de gente para pedir que se legalice el aborto. Después vemos otro grupo de personas feministas haciendo destrozos en diferentes ciudades. ¿Y el pueblo de Dios qué está haciendo?
En Estados Unidos los hermanos están saliendo y están haciendo protestas, y esa protesta se llama adorando al Señor o adorando a Dios. Están tomando las calles para adorar a Dios públicamente. Y por ejemplo en California, aunque satanistas se levantaron y los golpearon literalmente, ¿qué nos puede impedir adorar a Dios? Le vuelvo a preguntar. El propósito de Dios es que tú y yo seamos reyes y sacerdotes. Vamos, dígame amén. ¿No dice la Escritura que tú y yo hemos sido una nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio? ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos un real sacerdocio. Y un rey está puesto para gobernar. David aquí es un ejemplo de un hombre que gobernó. Sí, también se equivocó, pero el prótesis de Dios no cambió. Porque Dios vio tanto en Sansón como en David un arrepentimiento. Y donde Dios, cuando ve un genuino arrepentimiento de nuestra vida, Dios nuevamente, literal, te ayuda, te levanta, te limpia y te dice: sigue adelante, hijo, porque yo estoy contigo. Porque aunque tú andes y camines en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infunden aliento. Y yo aderezo mesa delante de tus angustiadores. Pero tienes que caminar, tienes que esforzarte para que el propósito, para que el prótesis de Dios se cumpla en tu vida. Ese plan que ya tenía de antemano para ti. Te decía ese rey de Afec que venció a Josué, no quiere que ese plan se cumpla en tu vida. Él quiere que tú te calles. Él quiere que tú te detengas. Él no quiere que tú avances. Él no quiere que tú te desarrolles. Por eso en este tiempo Dios está llamando a la iglesia, que es el tiempo de salir y proclamar las buenas nuevas. Porque el aceite de la unción fue derramado sobre la cabeza de David, y eso también simboliza, repita conmigo, santidad. El aceite se utilizaba para consagrar, para apartar tanto a personas como objetos para el servicio al Señor. ¿Por qué hemos ungido aquí? Y de hecho le voy a decir algo, y lástima por los que no vinieron, pero Dios puso en mi corazón que hoy tengo que ungirlos. Y va a ser algo breve, por lo que sabemos que estamos viviendo. Y así que le pido que, así como voy a ir pasando, es más, le voy a pedir que nada más se ponga de pie sobre su lugar. Yo voy a pasar a su lugar. Obviamente llegando a casa ungiré a mi esposa y a mi hija. David fue ungido rey, pero sabe, se tuvo que hacer en secreto. Porque una vez que fue ungido David, no fue inmediatamente rey. Tuvo que pasar un proceso. Tú y yo estamos viviendo un proceso. Y le he dicho, aquí lo hermoso de esto en Dios, mire, no sé cómo usted lo vea, pero todos estamos dentro de un proceso. Dios a algunos nos permite tal vez estar un poquito más arriba, otros abajo. Lo importante es que todos estemos dentro del proceso de Dios. Juan el Bautista, un hombre que fue preparado y quien preparó el camino para la venida del Señor. Voz que clama en el desierto.
Fue una palabra que Dios me estuvo hablando ya desde hace algún tiempo y lo he estado recalcando desde hace un tiempo. El desierto, como muchos ya sabemos, es figura de pruebas, es figura de adversidades, es figura de situaciones adversas en nuestra vida. Pero Dios quiere que seamos como Juan el Bautista, una voz que está clamando en medio del desierto, una voz que se levanta y proclama: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque viene uno tras de mí, decía Juan el Bautista, que yo no soy digno de desatar ni su calzado. Juan el Bautista, un profeta de Dios. Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 16. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos a un Sansón que Dios levantó para darle libertad a su pueblo. Vemos a un David que Dios levantó con un propósito para ser rey, y que sin duda la historia de Israel lo recuerda como el más grande rey de Israel, porque David tenía el corazón conforme al de Dios. Pero también vemos que Dios levanta a un Juan el Bautista con un propósito específico de prepararle el camino al Señor y buscar que en las personas haya un arrepentimiento genuino para Dios. Sabe que en este tiempo hay mucha gente que está esperando que alguien le dé una palabra de esperanza. Porque mire, aunque pareciera que ya se relajó un poquito esto de la pandemia, quiero decirle que todavía hay familias que están siendo golpeadas por esto. Y que hay muchas otras que desde que empezó esta pandemia ha perdido a uno o más seres amados, y que solo está esperando que alguien como Juan el Bautista se levante y le lleve la buena nueva y decirle: busca al Señor hoy con todo tu corazón, arrepiéntete. Dios está buscando hoy a hombres y mujeres que se atrevan, que arrebaten. Porque dice que desde que nació Juan el Bautista, los cielos sufren violencia. ¿Cuántos valientes hay aquí que van a arrebatar? Tienes que arrebatar. Mire, ahorita en este tiempo estaríamos celebrando nuestro 5º aniversario aquí en la iglesia. Y Dios ha sido bueno, porque también hoy, así como tú y yo estamos celebrando al Señor, quiero decirte que hay iglesias que lamentablemente por otras situaciones ajenas a ellos han tenido que cerrar. Pero yo declaro que también Dios los ha de levantar. Dios les ha de dar bendición y les abrirá puertas. El nombre de Juan significa: el Señor es bondadoso, o el Señor es gracia. Y Jesús significa: el Señor salva.
Y estos nombres, escucha conmigo y repita conmigo, estos nombres los escogió Dios. No los escogieron sus familiares, porque claramente vimos aquí, Dios le dijo a Zacarías: y tu hijo se llamará Juan. ¿Quién le puso el nombre? Dios. Qué importante es saber esto, porque el nombre que le demos a nuestro hijo o a nuestra hija tiene mucho poder. Y esto tenemos que conocerlo. Y vemos en los 4 evangelios, vemos a un Dios siempre obrando en bondad, en misericordia. Vemos la gracia, porque el propósito de Dios es salvar a su pueblo. Dios te quiere usar a ti para salvar a su pueblo. Y aprovechemos, hermano, porque yo puedo ver ahorita de verdad cómo la mano de Dios está extendiendo en misericordia sobre el mundo. Yo quiero decirle que solo es por mera misericordia de Dios, sino esto, se lo digo, la iglesia ya hubiera sido arrebatada desde hace mucho. Eso usted no lo tiene que desconocer, y ya hemos predicado también mucho de esto. El Señor está a la puerta, y puede ser hoy el último día. Cada día de nuestra vida tenemos que vivirlo con mayor gozo, con mayor esperanza, con una fe genuina, entregado a Dios en cuerpo, alma, espíritu, anhelando la llegada del Señor. Mire, cuando alguien se va a casar, ¿quién es el primero que llega al altar? El novio está esperando a la novia, porque el novio ya está en el altar, está esperando el tiempo. Y verdad, y la novia es la última que está ahí preparándose, maquillándose y poniéndose hermosa. La iglesia está siendo adornada en este tiempo, aunque no diga amén. La verdadera iglesia se deja adornar. La verdadera iglesia se deja ataviar. ¿Se acuerda del tema de hace 8 días? Y si no, ahí está la predicación para que usted la busque. Dios nunca va a rechazar a nadie que se le acerque con sinceridad. Pero Dios seleccionó a Juan para un servicio especial. Dígale al que tiene a un lado: Dios te ha seleccionado para un trabajo especial. Tú puedes decir: a mí, sí, a ti. Pero es que si usted conociera mi vida, pastor. Mire, aquí ya no te debe interesar si el pastor conoce tu vida, no, porque la conoce el Rey de Reyes, y Él sabe cuál es el propósito contigo. Y lo vuelvo a decir, y mi trabajo como pastor, si tú me lo permites, es ayudarte para que ese propósito se cumpla. Ese es mi trabajo como pastor, llevarte a ti a que se cumpla el propósito. ¿A cuántos Dios habrá llamado para llevar su palabra a las naciones? ¿A cuántos Dios habrá o está preparando para danzarle al Señor? ¿A cuántos Dios está preparando para adorarlo por medio de la alabanza? ¿A cuántos Dios está preparando para tocar el shofar? ¿A cuántos Dios estará preparando para ondear los estandartes? ¿A cuántos Dios estará preparando para estar en un ministerio de guerra espiritual, de intercesión o de oración? Pero ese propósito se va a cumplir cuando tú decidas tomar el desafío. Vuelvo a decirlo, lo que dije al principio:
el propósito de Dios es eterno. Y si a veces no se cumple en la vida de una persona, es porque la persona no ha querido. ¿Cuántas veces? Y aquí hay varios, y se los voy a decir, no por nombre, pero usted sabe, Dios les ha dado palabra, y tal vez no han visto cumplir esa palabra hoy. Pregúntate por un momento, si esa palabra no se ha cumplido hoy, ¿será responsabilidad de Dios? ¿Será responsabilidad del pastor? ¿O es responsabilidad tuya? Porque a veces es bien fácil echarle la culpa a Dios, como Jonás, ¿verdad? O como Jeremías. O a veces le echamos la culpa al pastor. Es que no crezco en la iglesia, es que no estoy creciendo. Y pregúntate, ¿no estás creciendo porque tú no quieres? ¿O es responsabilidad del pastor? Lo vuelvo a decir, hijos, Dios me puso como pastor, no como arriero. Hay una gran diferencia en ser pastor al ser arriero. El arriero está siempre, ¿verdad? Atrás, y órale, y camine, y órale, y dele, y venga, y ahí está. El pastor está para alimentar. El pastor está para apacentar, para cuidar a la oveja. Dios te ha seleccionado para un trabajo en especial. El papel de Juan era ser casi semejante al profeta del Antiguo Testamento. Era motivar a las personas para que se alejen del pecado y busquen a Dios. Solo pregúntate, ¿Dios ha inquietado tu corazón en este tiempo? Yo le decía a mis hermanos de guerra, para que estemos guerreando de una manera asertiva, y aprovecho para que esta intercesión y oración. Pareciera que ahorita la iglesia hemos vuelto a empezar, y yo estaré dispuesto a empezar las veces que sean necesarias. Pero tenemos que quitar el letargo que el enemigo ha querido poner en este tiempo. Y Juan el Bautista, escucha por favor, por eso le digo que esto es profético y esto es para nosotros. Por eso tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. Porque Juan el Bautista estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. Creo que no me entendió. Juan el Bautista estaba preparando al pueblo porque el Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, iba a venir. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? ¿O qué deberíamos hacer como iglesia? Prepararnos para la venida del Mesías. Estarnos preparando y preparar a otros, porque el tiempo está cerca. No importa si te dicen religioso, no importa si te dicen aleluya, no importa si te dicen fanático. Lo que te debe de importar es estar preparando el camino para la llegada del Mesías. Se le va a dar palmas de ceras fuerte al Señor. O sea, Juan fue un hombre que Dios usó para trasplantar corazones, para cambiar corazones. Pregúntate hoy. Solo reflexiona un momento. En esta semana, ¿a cuántos les hablaste de Jesús? ¿A cuántos Dios te llevó para que les hablaras del plan que Él tiene con ellos?
¿Sí está conmigo? Juan fue un hombre que cambió corazones endurecidos a corazones blandos, corazones endurecidos de adultos, porque qué complicados somos los adultos, ¿verdad? Qué complicados somos. Mire, a usted un niño le dice: mira, toma esta monedita de 10 pesos, va a la tienda y te traes 1 kilo de jamón, te traes un pan Bimbo, le das hasta una lista, ¿verdad? Y el niño en su inocencia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va. Serás un adulto y ¿qué te dice? Qué complicados somos los adultos. Por eso el Señor Jesús, ¿qué razón tiene mi amado Jesús? Que Él conoce como un niño. El que no tenga un corazón de niño no podrá entrar al reino de los cielos. Mire, un niño, usted le da unas nalgadas hoy, a los 5 minutos ya está ahí abrazándote y pidiéndote perdón si es que él se equivocó. Y es más, aunque no se haya equivocado. Y más ahorita, porque muchos padres no le tenemos paciencia a nuestros hijos. Nos desesperamos tal vez para enseñarles, porque qué complicado es ahora con esta nueva modalidad, ¿verdad? En la clase en línea. Pero el corazón de un niño es inocente, es limpio, es puro, le cree a Dios, ama a Dios con todo su corazón. Y Juan el Bautista fue usado para cambiar esos corazones de adultos, hacerlos blandos como lo de los niños, dóciles, confiados, abiertos para el cambio. Tienes que dejarte cambiar y moldear por Dios. Tienes que dejarte moldear por Dios. Si quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tienes que dejarte moldear. En otras palabras, ya deja de vivir tu vida como tú quieres. Porque te tengo que decir algo, si ya lo olvidaste: la vida que tú tienes, perdóname, ni siquiera te pertenece. La vida es del Señor. ¿Es usted receptivo a Dios como se debe? ¿O necesita un cambio de corazón? Y voy terminando con esto. Pablo, el apóstol de los gentiles. Y tal vez aquí valdría la pena reflexionar un poco. ¿Quién de todos los apóstoles fue el mejor? ¿Quién? Muchos dirían Pablo, porque escribió casi todo el Nuevo Testamento. Juan, porque estuvo con el Señor aún en la cruz. Tal vez porque siempre estaba cerca del corazón de Jesús. Porque a Juan se le reveló el Apocalipsis. Porque Juan sí, pero sabe, todos. Porque cada uno cumplió con el prótesis de Dios. Mientras Pablo fue llevado a los gentiles, Pedro se quedó ahí para los judíos, pero también vemos que de repente fue allá incluso a Roma y demás. Pero bueno, todos los apóstoles cumplieron con el prótesis de Dios. Nadie fue más, nadie fue menor. Es más, ¿por qué decimos profetas mayores, profetas menores? Se dice profetas mayores porque escribieron más, no porque hayan sido más grandes delante de Dios. Y los otros profetas menores no porque hayan sido menores, sino porque escribieron menos.
Pero al final cada uno de ellos, cada hombre y mujer de Dios en la Biblia cumplió con un prótesis. Porque entendieron el prótesis, el plan diseñado por Dios que tenía preparado de antemano para ellos. Dios tiene un plan diseñado para ti y para mí. Pablo, apóstol de los gentiles, Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Gálatas 1, 15 al 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Para qué Dios lo apartó? Y pareciera que es con lo que empezamos, ¿verdad? Jeremías: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocía. O sea, yo ya tenía un plan para ti. Yo tenía un prótesis para ti. Sin duda Dios era quien guiaba el ministerio de Pablo. Y Pablo no hacía nada que Dios no hubiera planeado de antemano. Pablo era un hombre que cuando él quiso ir a Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. Pablo era un hombre, y conocemos de Pablo, el arquitecto de la iglesia. Dejó de ser un religioso, porque él mismo decía de sí: yo soy fariseo de fariseos, a ser ese apóstol que fue enviado a los gentiles a establecer iglesias. Si usted se da cuenta con estos ejemplos, cada uno es diseñado de una forma particular, con dones específicos para cumplir un trabajo específico. Cada uno de ellos recibió el llamado de Dios para realizar ese trabajo especial. Cualquiera que sea tu trabajo, dígale al que tiene a un lado: debemos hacerlo para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Si Dios nos permite tener una iglesia, es para la gloria y la honra de Dios. Si Dios nos permite ir a San Luis a discipular, a edificar allá, es para la gloria de Dios. Si Dios nos permite ir a Veracruz, que ya está una puerta abierta allá, es para que la gloria y la honra de Dios se pueda manifestar. Y los que están aquí saben que la obra de San Luis no es mía, ni siquiera es un capricho del pastor. Tan es de Dios que aún en los momentos más complicados para poder ir, Dios ha suplido todo lo que se necesita para hacerlo. A menudo las personas luchan cuando se presentan nuevos retos, nuevos desafíos. Incluso puede haber desconfianza, como tal vez hoy el regresar a la iglesia, tomando todas las medidas precautorias posibles. Y muchos tal vez sienten que no tienen la habilidad, ni la capacidad, ni la experiencia necesaria. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías lo primero que dijo es que soy un niño. Otras versiones dicen un muchacho. Y por ahí algunos teólogos llegan a decir que Jeremías pudo haber tenido unos 15 años cuando Dios le llamó. Y dice: no sé hablar.
Un Moisés que también puso los mismos pretextos: no sé hablar, ponme a mi hermano. Porque tal vez a veces nos sentimos que no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero quiero decirte que Dios capacita al que llama. Vamos, declárelo. Dios capacita al que llama. Muchos tienen la capacidad, pero no han querido. Nunca debemos permitir que nuestros sentimientos nos impidan obedecer el llamado de Dios. Él ha prometido estar siempre con nosotros. Nunca evadas un compromiso, nunca evadas una responsabilidad. Inténtalo. Por ejemplo, ¿a quiénes les gusta dibujar? ¿A nadie? ¿Nadie de los que está aquí sabe dibujar? Por ahí hay uno allá arriba que ni levanta la mano, pero bueno, ya hasta se le olvidó que sabe dibujar. ¿Quién fue diseñado para la enseñanza? Para ser maestro. Vea, hasta tímidamente, no, con la seguridad, amén, yo. ¿Sabe? Cuando yo tenía 3 meses de convertido, 3 meses de conocer al Señor, el maestro que estaba en la escuela dominical me dijo: hermano, usted me puede ayudar, me puede apoyar. ¿Y cómo le hago, hermano? Mire, yo le paso la clase, usted le estudia, usted da una pequeña introducción y después yo sigo. ¿Qué le parece? Perfecto, hermano. Véngase, vamos a hablar con la hermana encargada de esto. Total, nos dijeron que sí. Y yo recuerdo que me da mi clase y yo bien emocionado, bien contento, y dije: vamos a hacerlo. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que yo no estaba nervioso? Yo dije: ¿y si me equivoco? Porque entran muchas cosas. Total, llegó el día de la clase, preparo el tema y la parte que me tocó ya la pude dar. Y a la siguiente clase, ¿qué cree que pasó? Ya no fue el maestro de escuela dominical. Me quedé yo ahí solito. Tenía 3 meses de convertido y tenía hermanos sentados, algunos de ellos hasta más de 30 años en el evangelio. ¿Qué le podía enseñar a alguien de 3 meses? Pero entendí que era el prótesis de Dios, que era el prótesis de Dios, el propósito de Dios. Si Dios te da una tarea específica, acéptala con gozo y hágala con excelencia. Creo que no me escuchó. Si Dios te está dando una tarea específica, hazlo con gozo y hágala con excelencia. Pero si por el momento Dios no te ha dado ninguna asignación específica, procura cumplir con la misión que tiene toda la iglesia: amar, obedecer y servirle a Dios. Amar, obedecer y servirle a Dios. Y hazlo con gozo. Que cuando tú vengas a la iglesia, lo hagas con un gozo. ¿Sabes cuántos hermanos todavía están recibiendo su enseñanza en línea o las predicaciones en línea y añoraran de estar en la iglesia? Por eso yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Y gracias a Dios por los hermanos, que sé que muchos de los que se congregan son personas mayores también.
Otros hermanitos con alguna discapacidad que por algún motivo, por este motivo, no pueden venir aún a la iglesia, pero sabe cómo añorarían estar aquí. Valore lo que Dios nos está dando. Valoremos nuestra familia, tanto natural como espiritual. Valoremos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios ya te dio esa tarea específica, hazla con gozo y esfuérzate en hacerlo lo mejor que puedas. Pero si Dios no te la ha dado, acuérdate, ama, obedece y sírvele a Él con todo tu corazón. Y entonces tú verás que en poco tiempo el prótesis de Dios se ha de cumplir en tu vida. No sé cuántos de los que están aquí hoy, tal vez no sepan ni cuál es su propósito. Se lo digo porque alguna vez yo le pregunté a Dios. Yo le dije: Señor, yo veo que nos enseñan, yo veo que otros están en la alabanza, yo veo otros que salen a evangelizar, yo veo otros que sirven con los jóvenes, yo veo otro que está con los varones. Y yo, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y Dios en su misericordia me fue mostrando cuál era mi propósito. Pero así como David, yo fui ungido un momento y tuve que esperar un tiempo. Y en ese tiempo Dios me fue preparando para hoy ocupar un lugar. Pero también yo me preparé. Porque muchos dicen: no, es que Dios me llamó. Yo ya soy profeta, yo ya soy esto. Sí, Dios te da una palabra, te está enseñando cuál es el propósito. Pero tú, ¿qué estás haciendo para que se cumpla? No sé si me está comprendiendo. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros cumpla con ese propósito. Póngase sobre sus pies. Y Anita, un favor, hija, prepárame aceite. Fíjate si allá tengo mis botellas con aceite, por favor, y me la traes. No quiero que se vaya, por favor, sin antes ungirlo. Si usted quiere, el ungimiento habla de consagración y que está siendo apartado. Por eso cuando presentan a los niños se unge con aceite, porque ahí se está preparando, se está consagrando y se está apartando a los niños para la obra de Dios. Amén. Así que cierre sus ojos un momento y ahí en su intimidad con Dios, tal vez, y mire, Dios pone en mi corazón que hay varios de los que están hoy aquí y aún varios de los que ya tienen tiempo aquí, que tal vez no saben cuál es su propósito. Yo te digo hoy, pregúntale a Dios. Y en estos días, me va a faltar más. Ahí déjamelo, allá afuera. Y tráeme más, por favor. Y Dios, en estos días, a través de un sueño, a través de su palabra, pero Él te va a mostrar cuál es el propósito. Hoy, en el nombre de Jesucristo, vamos, ahí en tu intimidad, no esperes a que yo empiece a orar. Tú ahí empieza a orar al Señor. Dile: Señor, aquí estoy hoy delante de ti. Yo sé que tú me escogiste para este tiempo, Señor. Y tal vez no sé cuál sea el propósito, Señor. Tal vez no sé cuál sea el propósito, el prótesis, el plan que tú tienes para mí, Señor. Pero sé que si me llamaste
es porque tuviste algo en mí, Señor. Amado Dios, en esta hora, Padre, te ruego, Señor, que tú hables a mi vida. Necesito conocer el propósito, Señor. Así como Sansón, como David, como Juan el Bautista, como Pablo, Señor. Ayúdame a cumplir el propósito, Señor. Hoy lo hago, amado Dios, con gozo y buscando siempre la excelencia para ti, Señor. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, háblame. Necesito conocer, Señor. Ayúdame a buscar tu rostro y tu presencia, porque sé que es ahí donde tú me revelarás, Señor, cuál es el propósito que tienes conmigo, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que tú hables, Señor, hoy a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, que el propósito que tienes con mi esposa, con mis hijas, se cumpla, amado Dios. Con mis hijos naturales, espirituales, se cumpla, amado Padre. Que el plan que tú tienes con cada uno de ellos, amado Dios, Señor Espíritu Santo, aquí estamos hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo,